Buenas tardes. Aunque en el programa teníamos un tema que era la informalidad, el trabajo y la informalidad, relaciones difíciles. Luego de estar en la Academia de Ciencias, en una reunión con los maestros y ver el diálogo que ellos han tenido, me dio por cometer un abuso. Y a veces cuando uno es presidente de algo, comete abusos, y como presidente del comité organizador, cometo el abuso de cambiar el tema. No sé si algunos, que no les voy a pedir opinión, va a tener alguna objeción al respecto. Entonces, tenía un tema que ya había trabajado, se llama el trabajo, la reforma y la realidad social. ¿Qué reforma queremos? ¿Qué queremos que se reforme en las leyes de trabajo? Realmente el trabajo, y voy a tener el reloj arriba para que no me llamen la atención, el trabajo ya no es igual el trabajo del 1917, del 19, con el nacimiento de la OIT, el trabajo de la ley 637 del 44, en los tiempos de Trujillo, el Código de Trabajo del 51, es más, el Código del Trabajo del 1992, el trabajo ya no es igual. El derecho de trabajo tampoco es igual. Ha cambiado, hay una mutación, hay una transformación. Se plantea, lo escribí hace más de 15 años, que el derecho de trabajo era un derecho en constante crisis. Mario de la Cueva planteaba que el derecho de trabajo es un derecho de crisis, porque el trabajo tiene una relación directa con la realidad social. Hay una crisis del petróleo, la crisis hipotecaria de Estados Unidos, la crisis financiera, la crisis de España, de Grecia. Hay suficiente crisis en este mundo. Habría que reflexionar y pensar, y se lo voy a dejar de tarea a ustedes, porque eso se discutió en el día de ayer sin llegar a ninguna conclusión, como casi siempre tardan o terminan los abogados que nunca llegan a una conclusión definitiva. La economía evoluciona y transforma el trabajo, pero es las leyes de trabajo que van a transformar la economía. Sobre todo en un mundo donde hay unas grandes contradicciones. Contradicción entre el norte y el sur y contradicción en el mismo norte. Habría que pensar y había que analizar solamente el problema con el surgimiento brutal, salvaje de la economía china. ¿Qué impacto ha tenido en las economías de América Latina? Inclusive en las zonas francas, en México, en Santo Domingo. ¿Cuál ha sido ese impacto? Y una tendencia donde lo político siempre influye sobre lo económico y sobre el derecho, porque el derecho no es más que una manifestación política. Y habría que pensar cuál va a ser el destino de los cambios políticos de Estados Unidos. Decía un señor de la cabeza blanca que vivía en la Nicholas Penson que cuando los americanos tosen, en el Caribe y en América del Sur hay una pulmonía. En Estados Unidos ahora hay una confrontación ideológica. Un superderechista que no se puede definir y el intercambio entre un político que se llama Sanders, progresista, que está llamando a la juventud, y una liberal que es Hillary Clinton. Pero también hay guerras religiosas, étnicas. Si eso va a tener una influencia en el trabajo y sobre todo en el occidente.
En la actualidad todo el mundo está planteando reformas o pretende hacer reformas. Estamos en una etapa confusa, compleja y contradictoria. Pero, ¿cuáles son las corrientes de esas reformas? Decía Ojeda en un libro de la desconstrucción del trabajo, esas tres grandes corrientes son: la primera, equilibrar la desigualdad que perjudicaba al trabajador en sus relaciones con el empresario, que es la reforma tradicional, apocalíptica, como diría un español amigo mío. Segundo, el equilibrio entre la justicia y la productividad, Estados Unidos. Y tercero, la glorificación del espíritu de la empresa y las virtudes de los emprendedores. Vemos siempre que se habla en los periódicos que se quiere una reforma de trabajo porque la empresa es perjudicada. Decía Valdés Darré que en los últimos años hay menos derecho, pero más derecho desigual. Nosotros diríamos que hay más normas, pero menos derecho. Y cuando se habla de la deconstrucción del trabajo, hay que ver que hay una reconversión de la disciplina. Ya el derecho de trabajo no es igual. Y segundo, la legislación está sufriendo una nueva inversión de valores. Y tercero, se está imponiendo lo contrario a la solidaridad. Decía el profesor Morgado que ya en Chile no se puede hablar de solidaridad. Ahorita nosotros, los dominicanos, que somos tan copiadores, volveremos o iremos con esa tesis de ir en contra de la solidaridad. Pero si se habla de códigos, se habla de reformas, deben ser el producto de la madurez y ser consecuencia de los imperativos sociales, políticos y económicos. Cuando se habla de códigos, el código de Hammurabi, el digesto, las institutas, las partidas, la codificación actual es propia del racionalismo de la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo XIX. Por eso decía Pérez Botija, un profesor, un maestro español, que los códigos no se hacen cuando uno quiere, sino cuando se puede. Sin entrar en esa discusión que hubo en España en la época de los 70, en los 80 y en América Latina, hay un libro muy bueno de Oscar, sobre todo la reforma de los 90, si procede o no hablar de códigos o hablar de reformas. Independientemente de ese debate, ya hay reformas en los últimos años, sobre todo en materia procesal, en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras. Y volviendo, y hoy estoy muy tradicional, a Mario de la Cueva, volviendo a la frase que dijo: el derecho de trabajo es el derecho de la crisis y el derecho de trabajo es una reacción contra un mundo injusto, pero no la superación de la injusticia. Ojo, que ya, aunque no lo cito aquí, el gran Néstor, con su forma elocuente y dialogante de escribir, siempre hacía hincapié en esa situación de injusticia del derecho de trabajo. Pero ¿qué reformas queremos? Todo el mundo habla de reformas, todo el mundo habla de modificaciones que, como dijo alguien recientemente, a veces no las pensamos y el remedio puede salir más malo que la enfermedad. Diría que no se pueden hacer evaluaciones descriptivas ni panorámicas sobre las reformas que se quieren, ni partir de una evaluación comparativa ni analítica de las realizadas, pues a veces tomamos, Código Procesal Penal, que tomaron de los americanos y de los cordobeses en Argentina y que ha dado tanto dolores de cabeza en la República.
¿Qué hay que tomar en cuenta? Y planteo yo, sin andar una relación numérica, para que Rolando, que soy su alumno, no me jale las orejas o me diga algo. ¿Qué habría que tomar sobre las reformas laborales a realizar? Primero, la Constitución. No solo como una carta magna, sino en las tendencias del constitucionalismo social y el respeto a los derechos fundamentales. Segundo, hay que tomar en cuenta los convenios y tratados internacionales. Que no sea contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no sea contraria a los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Y tercero, a los convenios y a la Declaración de Principios de la OIT. Focalizar los grandes problemas que han ocasionado grandes dificultades y buscar una solución adecuada y razonable. Me preguntaba y me he preguntado a veces en ese camino que tengo que recorrer a esta casa llena de problemas de San Pedro de Macorís aquí, y con la brisa tocante y el mar Caribe a su lado, ¿por qué no hemos podido resolver nosotros los problemas grandes del procedimiento laboral? ¿Por qué no nos hemos sentado a dialogar en forma sincera y honesta a resolver esos problemas? Solo porque algunos carecen de diálogo honesto y transparente y quieren en un momento determinado imponérsele al otro. Cuarto, hay que tomar en cuenta la jurisprudencia como una fuente viva del derecho, como una fuente primaria, original, actualizante. Hemos dado varias decisiones sobre el acoso moral, pero no hay una legislación, no hay nada en el Código de Trabajo que hable sobre acoso moral, sobre la protección de datos, sobre la protección de muchos derechos fundamentales, sobre la intimidad. Y el procedimiento que le hablaba, no puede haber un buen derecho sustantivo sin formas de accionar y sin formas para reclamar y de recibir protección de esos derechos. ¿Qué usted hace con una sentencia que usted no pueda ejecutar? Hay que hacer una serie de reformas necesarias para que los derechos sean eficaces. La seguridad jurídica no es solo la protección de las grandes empresas. La seguridad jurídica implica la protección de todo ciudadano y de todo ciudadano trabajador y del trabajador ciudadano. Los tribunales, es preciso no solo procedimientos, sino órganos especializados, sin entrar en las numerosas reformas que se han hecho en América Latina. Se necesitan tribunales especializados y se necesita cantidad de tribunales. Eso no es solo en la República Dominicana. En América Central, en Centroamérica, en América del Sur, hay muchísimos países donde en muchísimas localidades no hay tribunales de trabajo ni hay jueces especializados. Séptimo, hay que evitar los recetarios de los organismos internacionales como una palabra sagrada, sin adecuarlo a un sentido crítico a la sociedad. Eso incluye inclusive a la OIT. No hay que traer un programa. El Banco Mundial planteaba que había que eliminar los tribunales de trabajo porque salían muy costosos. Y había, inclusive en este país, gente pregonando esas tesis. Los recetarios de los organismos internacionales hay que adecuarlo y verlo con relación a la sociedad. Octavo, no se puede legislar sin tomar en cuenta la sociedad, las costumbres, la idiosincrasia y la naturaleza del tejido social donde se aplica. No hay una parte en el Código de Trabajo, como trabajó Mario Pasco en Perú,
para las pequeñas empresas, para las pymes. Sin embargo, la mayoría de las empresas generadoras de empleo son pequeñas empresas. Y los grandes empresarios salen diciendo que hay que legislar para que no se ahoguen a las pequeñas empresas. Entonces, hay que tomar en cuenta esas situaciones, pero hay que tomar en cuenta la infraestructura social y económica. El día de ayer un profesor ilustre mencionaba un ejemplo que yo siempre digo. Se dice que Haití tiene una de las mejores legislaciones laborales, pero ¿dónde aplicarla? ¿Sobre qué economía aplicarla? ¿Sobre qué infraestructura aplicarla? Y por último, sea cual sea la reforma, no se deben olvidar los principios, y en especial el principio protector, indispensable, esencial y característico del derecho de trabajo y de una reforma, pues hay que tener en cuenta que una verdadera reforma es para mejorar la vida del hombre, no para mejorar la economía de unos pocos. No tendría sentido una gran economía con una sociedad de pobres y hambrientos, sin salario digno ni respeto a los derechos humanos esenciales. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga.